Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de nuestro programa, donde le tratamos de decodificar la información más allá del barullo mediático que sé que aturde, porque hoy estamos conectados a las 24 horas del día y el problema que existe, o la situación, es que los medios tienen que llenar el espacio con cualquier cosa que esté a mano. Entonces eso en vez de darle más información lo confunde y muchas veces le dan como información cosas que son absolutamente triviales, ¿verdad? Pero en este caso lo que le voy a contar no es para nada trivial. Hubo elecciones en el estado más importante de Australia, el más poblado y el más poderoso económicamente, que es New South Wales, donde está Sydney. Y no fue ninguna sorpresa que el Partido Liberal, que gobernaba ese estado desde hace 12 años, haya perdido su mandato. Lo que sí fue quizás algo inesperado fue la magnitud de la tremenda derrota que sufrieron. El Partido Laborista volvió al poder consiguiendo 45 bancas contra 25, o sea, 20 bancas de diferencia del Partido Liberal, 2 del Partido Verde, que son siempre más simpatizantes al Partido Laborista que cualquier otra cosa, y 7 independientes, de los cuales también, con raras excepciones, son todos favorables a las políticas de pseudoizquierda del Partido Laborista. Hay que decir las cosas claramente. El Partido Liberal perdió porque no es más el Partido Liberal. Cuando los partidos conservadores generalmente se corren hacia no el centro, sino hacia la izquierda, y quieren aparecer tomando las políticas del partido opositor de pseudoizquierda para conseguir votos que ellos creen que deberían conseguir de los votantes que no son conservadores, generalmente pierden por paliza. Es una elección muy común que ocurre y esto no es nada del otro mundo. Siempre pasa lo mismo. Pasó en la elección federal del año pasado, donde el pésimo gobierno de Scott Morrison, que no era ni una cosa ni la otra, terminó siendo derrotado ampliamente por el Partido Laborista, que ahora gobierna todos los estados de Australia y el gobierno federal, excepto Tasmania. O sea que en este momento todo el país, toda Australia está en manos de la centroizquierda. Esto no es una tragedia total y absoluta, porque la centroizquierda australiana no es una izquierda de verdad. Es simplemente una izquierda políticamente correcta, donde tienen políticas económicas distribucionistas, pero no comunistas, ni socialistas, ni nada por el estilo. Y lo que sí uno va a esperar es la política de identificar a la gente a través de su género, de su raza, de su preferencia sexual y demás. Eso va a ser ampliamente amplificado, valga la redundancia, por las políticas que van a obtener. El nuevo Premier de New South Wales, que es un puesto muy importante, es Chris Minns. Es una persona moderada. No veo yo que haya ningún peligro para nadie desde el punto de vista de su patrimonio ni nada por el estilo. Pero convengamos una cosa. Estamos entre la presencia de un swing en el mundo hacia los partidos de pseudoizquierda. En Estados Unidos ha pasado lo mismo. Aquí en Estados Unidos lo que ha ocurrido, aunque en este momento estoy en Buenos Aires, pero lo que ha ocurrido es que el gobierno de Biden, que es malo desde todo punto de vista, fue apoyado inesperadamente en las elecciones legislativas de noviembre pasado, a pesar de que todo el mundo pensaba que iba a haber una tremenda derrota. Eso no ocurrió. Y a pesar de que perdieron la mayoría en la Cámara de Representantes, la perdieron por un margen muy estrecho. El Senado lo pudieron retener. Así que la gente se ha volcado una vez más hacia los partidos distribucionistas, a pesar de que está ampliamente comprobado que esos partidos realmente no son creadores de prosperidad en ningún lugar donde han estado en el poder. El nuevo Premier de New South Wales, Minns, fue a la Universidad de New England, en Armidale. También estuvo en la Universidad de Princeton, donde hizo una maestría en política pública en el 2002 y 2013. Está casado, tiene 3 hijos. Y, bueno, uno solamente le puede desear cierta suerte. Acuérdense que hasta hace no demasiado
La Premier, que ya no es más Premier, que no era más Premier antes de las elecciones, Gary Berejiklian, gozaba de una amplia popularidad, pero ella terminó teniendo que renunciar cuando se comprobó que mantenía una relación amistosa semiclandestina con un diputado que estaba acusado de corrupción, y eso obviamente no le costó el puesto. Si ella hubiera sido la candidata, quizás el resultado no hubiera sido diferente, pero sí hubiera sido un poco más atenuado. La diferencia es enorme, acuérdense, de 45 a 25 en una Cámara donde hay menos de, por encima de 25 hay menos de 80 asientos, es una diferencia realmente abrumadora. Así que Australia continúa su giro hacia la izquierda, y ahora le cuento un poco más de lo que está pasando a ese nivel, pero con el gobierno federal. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El cambio en el Partido Liberal en Australia empezó allá por el 2008, cuando Malcolm Turnbull sacó del cargo a Brendan Nelson. Ya parece que es una historia antigua, pero pasó. Después continuó y se agudizó cuando el mismo Turnbull, casi un infiltrado dentro del Partido Liberal, porque tenía todas ideas generalmente abrazadas por el Partido Laborista, sacó del poder a Tony Abbott, que fue el último conservador que tuvo realmente conservador el Partido Liberal en el poder, en el 2015, y después ya vino la debacle cuando Turnbull perdió su cargo, casi pierde la elección del 2016, perdió 14 bancas, se quedó con una de mayoría. Después vino Morrison, que fue un desastre, un hombre sin la mínima preparación intelectual para ser primer ministro, en mi opinión. Y encima el Partido Liberal tenía en New South Wales a un tal Matt King, que era ministro de Energía, que parecía el ministro de Energía del Partido Verde amplificado. Entonces, nada de eso de alguna manera atenúa, pero explica por lo menos lo que pasó. El lockdown no tuvo ningún factor importante en esto, porque si bien el lockdown en New South Wales en la última parte del 2021 fue horroroso, los lockdowns que se produjeron en Victoria durante ese periodo también, y en Queensland también, fueron igualmente horrorosos o peores incluso, y sin embargo esos gobiernos fueron reelectos. Ha habido un giro tremendo hacia la izquierda, pero algo de responsabilidad tiene aquí el periodismo en Australia, que prácticamente tiene una sola voz, excepto mínimos programas en inglés en Sky News Australia. Todo el resto es una cacofonía pseudo-izquierdosa, en mi opinión, de manera tal que casi no hay lugar para las voces disidentes. Entrando a lo que les decía hace un momento en relación a lo que está pasando a nivel federal, el primer ministro albanese anunció cuál iba a ser la propuesta en el referéndum, que todavía no tenemos fecha exacta, donde se le va a pedir a la gente que acepte una propuesta para enmendar la Constitución, la Carta Magna Australiana, para incluir una declaración y la creación de una supuesta Cámara donde iban a estar representados los aborígenes. Lo que llamó la atención de esto, a mí me cayó muy mal, no sé a usted, es que el primer ministro, cuando presenta esto, lagrimea, llorisquea por las injusticias tremendas que se han vivido, decía él durante todas las últimas décadas o siglo y pico. Pero nadie lo ve lagrimear a albanese cuando usted no tiene para pagar alquiler, cuando usted no puede pagar la luz, cuando la pensión no le alcanza para nada, y cuando sus salarios no están ni siquiera cerca del nivel inflacionario que tenemos hoy por hoy, pero ni en broma. Así que casi eran lágrimas de cocodrilo, y que de alguna manera demuestran la desconexión que a veces existe entre el mundo que viven los políticos y el mundo en que vive la gente de a pie, como usted y como yo. Ahora, si uno mira realmente lo que puede llegar a pasar con el tema de la voz, están hablando de crear oportunidades, entre comillas, para los aborígenes, incluyendo que los aborígenes puedan entrar a la universidad sin tener que hacer el HSC ni nada por el estilo, y sin tener que pagar un solo dólar por los costos universitarios. También quieren que tengan preferencia para poder acceder a cualquier vivienda pública, a pesar de que en este momento tenemos un enorme déficit habitacional en todo el país. Quieren aparentemente ver reducida los tickets que pagan para entrar a un concierto, por ejemplo, en un 50%, en un concierto que ellos dicen que está
teniendo lugar sobre lo que se llama el public land o tierra pública que alguna vez aparentemente perteneció a ellos exclusivamente. Y muchas otras cosas más. Quieren además tener royalties del sector minero y que además paguen la mitad de impuestos de lo que paga usted o lo que podría pagar yo. Si es cierto eso o no, es lo que se está rumoreando. Y además lo que va a ocurrir si la Constitución se enmienda de la manera que lo quiere hacer el Partido Laborista es que póngale la firma. Lo que va a ocurrir es que la gente que va a ser electa como la voz de los aborígenes va a hacer peticiones al gobierno. El gobierno muchas veces la va a tener que rechazar porque van a ser extremas e impracticables y después le van a meter una demanda, un juicio por no escucharlos y van a estar envueltos en conflictos legales pero por décadas. Bueno, eso es innecesariamente lo que está creando, en mi opinión, el gobierno. Creo que es un error. Ya veremos en la cancha qué es realmente lo que pasa. Sí es que esta enmienda constitucional es aprobada por el pueblo australiano, con lo cual yo tengo dudas, pero por otro lado no descarto, porque la propaganda mediática es infernal y prácticamente si usted está o cuestiona o está en contra de esto, le van a cargar el tilde de racista o cosas mucho peores. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. La directora del Fondo Monetario Internacional, que es búlgara, que se llama Kristalina Georgieva, ha advertido de riesgos cada vez más altos para la estabilidad financiera del mundo y ha pedido que hay una necesidad urgente de vigilancia para proteger o monitorear el sector financiero. Fue a Pekín a hablar en una conferencia y dijo que la incertidumbre en el mundo continúa a un nivel excepcionalmente alto, con un crecimiento global esperado que se desacelere debajo al 3% anual por culpa de la guerra ucraniana, las cicatrices que aún no se han cerrado de la pandemia y también por la suba de las tasas de interés. Y dijo que los riesgos a la estabilidad financiera han aumentado en un momento de deudas cada vez más elevadas y la transición rápida de un periodo de prolongado nivel de tasas tan bajos a nivel de tasas mucho más altas que era necesario para combatir la inflación, inevitablemente va a generar tensión y vulnerabilidades, como hemos visto en los últimos días en materia de crisis, en materia del sector financiero. Ustedes fíjense que los últimos meses solamente un banco como el Silicon Valley Bank quebró y ahora fue seguido por el Credit Suisse, que no quebró, sino que fue obligado a que sea comprado por la Unión de Bancos Suizos. Ahora el que está en la picota es nada más y nada menos que el Deutsche Bank, lo que ha forzado al canciller alemán Olaf Scholz a decir que no hay ninguna razón para estar preocupado. Y cuando un político de alto rango dice que no hay ninguna razón para estar preocupado, es como el club de fútbol que pierde 5-0 el fin de semana y el presidente del club se le va a decir que ratifica al técnico en el cargo. Usted sabe que lo van a echar. Bueno, esto es parecido porque las palabras del canciller alemán no pudieron evitar que las acciones del Deutsche Bank cayeran un 14%, por ejemplo, y sigan cayendo. Pero usted fíjese una cosa, los mercados financieros, más allá del mercado bancario, no se han visto notablemente afectados por esto y la semana pasada la bolsa se mantuvo estable. Quiere decir que ellos no ven aquí un riesgo sistémico o todavía no ven la tormenta que se viene encima. Yo no se los puedo garantizar, no lo sabe literalmente nadie. Pero la cuestión es complicada. Cambiando de tema, usted fíjese que el que salió a hablar después de mucho tiempo es el ex primer ministro de Australia, John Howard, quizás el último primer ministro de Australia que merecía el cargo y el título de tal, a pesar que en su momento lo criticamos duramente por sus políticas, ignorando realmente el desastre que vendría después. Y en este caso, John Howard sale con los tapones de punta contra el martillaje del cambio climático y dice que no estoy seguro con esta visión prevalente en el mundo, con el consenso de que tenemos que hacer todo esto, los sacrificios que tenemos que hacer por el cambio climático. Dice que tenemos en Australia activos preciosos como el gas y el carbón, y yo creo que deberíamos continuar beneficiándonos de lo que la providencia nos ha dado, palabras textuales.
Y dice, en mi opinión, yo no solamente creo en eso, sino que tenemos que empezar a utilizar energía nuclear. Australia tiene el 30 y pico, 38% del uranio, utilizable en el mundo. La gran mayoría está en el estado de South Australia, y eso nos podría dar no solamente energía limpia, sino energía mucho más barata. Pero no hay ningún proyecto siquiera en Australia que hoy siquiera esté, de ningún partido político, que hoy siquiera esté promoviendo justamente eso. Así que John Howard, una vez más, va contra la corriente diciendo lo que piensa. Y aquí voy al punto fundamental que les decía al principio. En la vida, uno, si no tiene convicciones, si no tiene principios y no está dispuesto a exponerse y luchar por ellos, uno nunca va a alcanzar nada en la vida, ni tampoco va a lograr que lo respeten, ni tampoco va a lograr conseguir el objetivo de nada. Los grandes políticos, no solamente políticos, las grandes personas en el mundo que ha habido, han mantenido una idea, la han desarrollado y la han defendido aún a pesar de que estaban yendo contra la marea y contra la corriente. Eso se ve en todas las facetas de la vida, se ve en un club, en un condominio, en un banco, en un puesto de trabajo, donde sea. Si uno no tiene principios, nunca va a llegar absolutamente a nada. Y la gran mayoría de la gente que sigue para no quedar mal o para que no lo miren mal, generalmente son mediocres que no llegan a nada. En este caso, hemos visto lo que ha pasado en Australia, donde políticos que veían que estaban yendo contra la corriente porque los medios los criticaban duramente, porque los medios la gran mayoría de los periodistas son de pseudoizquierda, y los criticaban duramente, cambiaron sus políticas para, de alguna manera, complacer a sus críticos. ¿Y qué lograron? Su terminación como políticos y acabar con el futuro político que podían haber tenido si, de alguna manera, por lo menos, se hubieran aferrado a sus ideas. En todo caso, como dice por mis viejos pagos que ahora estoy visitando, es de alguna manera morir con las botas puestas. Y en este caso murieron con las botas de otro. Hay algo peor. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Por estos días estoy visitando la Argentina, donde debo decirles con tristeza, pero con la dureza que uno tiene que utilizar si quiere hacer periodismo responsable, es que estoy viendo un deterioro que aún superaba las expectativas que tenía. Hay dos cosas que llaman la atención a primera vista cuando uno llega aquí del primer mundo. En primer lugar, el parque automotor parece que es un mercado, no un mercado de autos usados, es un mercado de autos viejos. Usted no puede creer realmente los autos que se usan aquí. Creo que en Australia el auto promedio en Argentina valdría $5,000. Eso con todo respeto. Pero el problema es que mucha gente que yo conozco puede comprar su auto mejor y no se lo compra, porque me han dicho amigos que tengo que los insultaban a los semáforos. Yo andaba con un Audi, una cosa así, tampoco un Porsche. Los insultaban, se los rayaban, se hacía blanco de un potencial crimen para que los roben, los secuestren o peor. De manera tal que, aún teniendo dinero, uno no puede, en este país que estoy visitando, usarlo. Pero eso es lo de menos, porque la gran mayoría no tiene dinero, vive en la indigencia. Yo veo cómo está vestida la gente y me llama poderosamente la atención, con una dejadez. Hasta he visto un declive importante en la manera en que se expresan en castellano. Es muy, pero muy triste. Es muy, pero muy triste. En medio de todo eso, Mauricio Macri anunció que no va a ser candidato a presidente, cosa que ya se sospechaba, pero nunca había confirmado. Quien va a ser candidato de la oposición tampoco se sabe, va a ser dirimido en unas elecciones primarias que van a tener lugar en el mes de agosto, entre una tal Patricia Bullrich y un señor que se llama Horacio Rodríguez Larreta. Está el fantasma de Milei, por otro lado, fantasma entre comillas, que les cuento que es el candidato que va por afuera, castigando a toda la casta política de adentro, dentro del mal llamado peronismo. Pues yo no sé ni qué es el peronismo, nunca lo pude definir, y creo que usted tampoco. En ese caso, lo que está ocurriendo es que no tienen candidato. No se sabe si el presidente actual, que ha fallado grotescamente en su gestión, tiene más del 100% de inflación anual, pobreza por doquier, controles de cambio por todos lados, ya la moneda se devalúa, la gente no quiere venir a invertir porque después no puede sacar la plata.
Una cosa realmente que es como si a propósito quisieran hacerlos más pobres. Es una política deliberada prácticamente o ignorante para que la gente cada vez esté peor. Y lo han logrado, si ese era el objetivo, lo lograron claramente. El problema es que el gobierno actual cataloga al gobierno anterior de Macri como un gobierno neoliberal y demás, cuando eso jamás ocurrió. El gobierno de Macri fue un desastre, por la sencilla razón que no hicieron nunca ningún tipo de ajuste político ni nunca lo iban a hacer. Aparentemente, estaba hablando con analistas políticos conocidos aquí y me dicen fuera de micrófono, me dicen, mira, sabíamos que Macri no iba a hacer absolutamente nada cuando llegó. Macri quiso hacer algo, pero quienes lo rodeaban, Marcos Peña y otros, decían que no podía hacerlo. Y al final terminó siendo ni una ni la otra cosa y terminó perdiendo por la razón que le dije antes, porque no hizo lo que en realidad tenía que hacer y debería haber hecho por no querer quedar mal con aquellos que lo criticaban. Uno en la vida tiene que ir adelante y con un plan. Si pierde, pierde. Si no pierde, no pierde. Pero si no tiene plan y no lo ejecuta, nunca se va a enterar. Y como se dice en inglés, you can't die wondering. Así que Argentina está en una encrucijada tremenda. Las elecciones son a fin de año. Pero les soy sincero, si ganan Juntos por el Cambio o Frente para Todos o lo que fuese, yo no creo que haya ninguna diferencia fundamental, por lo menos en el corto plazo ni hablar, ni aún en el mediano. Para la gente común, los salarios son tétricos y demás. En el medio de todo eso, una celebración, porque Argentina ganó el Mundial y jugó un partidito contra Panamá B, a quien le ganó 2-0, al final hicieron los goles, El referee dio un montón de tiros libres afuera del área, donde Messi ejecutó 6 tiros libres fuera del área, 2 pegaron en el palo, 1 fue gol, y uno de los que pegó en el palo dio un rebote, y Thiago Almada, un muchacho muy joven, ex Vélez, que hoy juega en Atlanta, pero no en Atlanta de Villa Crespo, sino en Atlanta, en Estados Unidos, en el estado de Georgia, para la MLS, convirtió el primer gol para Argentina y para el partido. Pero más que nada, era una fiesta para celebrar el título obtenido. Messi habló con la madurez y de sobriedad de un hombre que tiene 35 años para 36 y que está al cúspide de su carrera y que tiene además la visión para darse cuenta que está allí. Los otros jugadores, algunos realmente muy cortitos, hicieron gestos obscenos poniéndose el trofeo que les daban a nivel de la ingle, como hizo lamentablemente el arquero Martínez durante la misma celebración en Qatar. Eso realmente me parece una obscenidad y habla mal realmente de la educación argentina, pero es lo que hay, es lo que quedó realmente. Pero más allá de eso, uno vio a la gente muy contenta por eso, y es la única alegría que los argentinos han tenido en mucho tiempo, y creo que no van a tener por mucho tiempo. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.